La plaza central de Villa de las Piedras hervía bajo el calor despiadado de enero. Lucía Mendoza mantenía los ojos fijos en el suelo de tierra, como si pudiera desaparecer entre los granos de polvo que danzaban en el aire. Su cabello oscuro, trenzado deprisa esa mañana, caía sobre el rostro delgado en un vano intento de esconder la vergüenza que le teñía las mejillas. El vestido azul descolorido, el único que le quedaba tras la muerte de su madre, destacaba entre la multitud curiosa que se formaba alrededor del pequeño escenario improvisado. Rodrigo, su hermano mayor, parecía otra persona. El mismo hombre, que había jugado con ella en la infancia, ahora la exhibía como mercancía, con la voz alterada por el aguardiente y la desesperación de quien ya no veía salida para las deudas que se acumulaban desde la sequía del año anterior. «Ofrezco la mano de mi hermana en matrimonio», anunció sujetando el brazo de Lucía con una fuerza innecesaria. Una muchacha de 19 años, sana, que sabe cocinar, coser y cuidar de la casa como ninguna. Nunca ha dado problemas y servirá bien al hombre que la tome por esposa. Las palabras cortaban como un cuchillo. Lucía sentía el estómago revuelto mientras sus ojos ardían con lágrimas que se negaba a derramar. No permitiría que aquella gente viera su completa desesperación. La vergüenza era suficiente. Entre la multitud, doña Concepción, la partera que había ayudado a traer a Lucía al mundo, negaba con la cabeza en señal de desaprobación. A su lado, el padre Antonio observaba la escena con los labios fruncidos, por el disgusto, pero sin el coraje de intervenir contra lo que allí se transformaba en un espectáculo. La cobardía colectiva pesaba en el aire tanto como el olor a licor y el sudor que emanaba de los cuerpos aglomerados. «Comienzo la subasta en 50 reales», continuó Rodrigo, con los ojos inyectados de sangre escrutando al público, en busca de interesados. «Es un precio justo por una joven virtuosa como Lucía». La joven sintió que el estómago se le revolvía de nuevo. 50 reales. Ese era su valor. Menos que una mula, más que un saco de harina. Lucía recordó la promesa que le hizo a su madre en el lecho de muerte, que cuidaría de su hermano y mantendría a la familia unida. Doña Teresa jamás habría imaginado que su hijo vendería a su propia hermana para pagar deudas de juego. José, el lechero, un hombre de mediana edad con fama de violento, fue el primero en levantar la mano. «Ofrezco 60», gritó, con una sonrisa que revelaba dientes amarillentos por el tabaco. Sus ojos recorrían el cuerpo de Lucía sin ninguna discreción. Joaquín, el del almacén, viudo reciente y al menos 30 años mayor que la muchacha, elevó la puja a 70. Pronto, otros hombres se unieron a la mórbida subasta. Las cifras subían y con cada nueva oferta Lucía se sentía más pequeña, como si cada número le arrancara un trozo de su dignidad. Una mujer de mediana edad, que Lucía reconoció como Sebastiana la costurera, se acercó discretamente y le susurró: «Niña, huye de aquí mientras puedas». Pero ¿a dónde huiría? El pequeño pueblo estaba rodeado por kilómetros de monte espinoso y seco, y una muchacha sola no sobreviviría ni una noche en aquel sertón implacable. 200 reales, gritó Antonio, el carretero, un hombre de manos gruesas y mirada intimidante, conocido por haber enterrado a 2 esposas antes de los 40. Los murmullos aumentaron. Era una suma considerable. Rodrigo sonrió, satisfecho con el rumbo de la subasta. Sujetó la barbilla de su hermana con fuerza, levantando su rostro para que todos pudieran ver. «Mirad qué belleza. Vale cada centavo». Fue en ese momento que Lucía finalmente encontró su voz, aunque débil y temblorosa. «Por favor, Rodrigo, no hagas esto». La súplica fue casi inaudible, pero suficiente para que el hermano le apretara aún más el brazo. «Cállate la boca», siseó entre dientes. «Ya me lo agradecerás cuando estemos libres de deudas». El sol en su cenit marcaba el mediodía cuando las pujas comenzaron a disminuir. Antonio el carretero parecía haber ganado la disputa. Su sonrisa arrogante demostraba la certeza de la victoria.
Rodrigo ya se preparaba para cerrar el trato cuando un movimiento en el borde de la multitud llamó la atención de todos. Un hombre se acercaba lentamente, abriéndose paso entre los curiosos. Su sombrero de cuero, típico de los vaqueros de 1960, la región, ensombrecía parcialmente un rostro marcado por el sol y la intemperie. La ropa sencilla y las botas polvorientas delataban a alguien acostumbrado a la dura vida del campo. La plaza se silenció gradualmente. Todos conocían a Damián Ribeiro, el vaquero solitario que rara vez aparecía por el pueblo. Desde la muerte de su esposa durante el parto de un hijo que tampoco sobrevivió, 5 años atrás, el hombre se había sumido en un aislamiento casi completo, dedicándose únicamente al trabajo en su pequeña propiedad en las afueras de Villa de las Piedras. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando los ojos del vaquero se encontraron con los suyos. No había lujuria ni crueldad en aquella mirada, solo una quietud que parecía entender su dolor sin necesidad de palabras. Damián Ribeiro no había planeado ir al pueblo ese día. Sus planes solo incluían reparar la cerca del Corral Norte y revisar el ganado que pastaba cerca del arroyo casi seco. El destino, sin embargo, le había jugado una mala pasada cuando uno de sus animales más valiosos, el toro Trueno, rompió la vieja cerca durante la madrugada. La búsqueda del animal lo había llevado hasta las proximidades de Villa de las Piedras, y la necesidad de comprar clavos para reparar la cerca lo empujó hacia el pequeño poblado que tanto tiempo llevaba evitando. Solo quería entrar en el almacén, hacer su compra y regresar a la soledad que había elegido como compañera desde la muerte de Mariana. Sin embargo, el murmullo proveniente de la plaza central llamó su atención. Damián no era hombre de 1900 chismes ni de multitudes, pero algo en aquella aglomeración inusual para un martes de trabajo despertó su curiosidad. Ató su caballo pinto al poste frente al almacén y caminó lentamente, manteniéndose a distancia. Lo que vio le revolvió el estómago. Una joven siendo vendida como si fuera una res, humillada ante toda la comunidad por su propia sangre. Vio en sus ojos la misma desesperación silenciosa que reconocía en sí mismo cada mañana, al despertar solo en su cama fría. Damián conocía a la muchacha de vista, Lucía, la hija de doña Teresa, que había fallecido el último invierno. Recordaba haberla visto en la misa de los domingos, siempre callada y respetuosa. Damián también conocía a su hermano Rodrigo, un muchacho que había crecido sin límites y se había convertido en un hombre de dudosa reputación, hundido en deudas de juego en las timbas de la región. 250 reales y no se hable más. La voz de Antonio el carretero sonó como una sentencia final, mientras sus ojos recorrían el cuerpo de la joven de una forma tan indecente que Damián sintió la sangre hervir en sus venas. Algo despertó dentro de él. En ese momento, un sentimiento adormecido por años de aislamiento y dolor. Sin darse cuenta, sus pies lo llevaron más cerca, atravesando la multitud que ahora notaba su inusual presencia. El vaquero rara vez aparecía en eventos sociales, y su figura alta y reservada causó un cuchicheo inmediato. 300 reales, anunció Damián, con una voz ronca por el desuso, pero lo suficientemente firme como para silenciar a toda la plaza. Las miradas se volvieron hacia él con asombro. Sebastiana, la costurera, se llevó la mano a la boca, sorprendida. El padre Antonio enderezó la postura, como si finalmente alguien hubiera despertado su conciencia adormecida. Damián Ribeiro, dijo Rodrigo con una sonrisa desdeñosa. No sabía que estabas interesado en buscarte una mujer después de tanto tiempo. El vaquero ignoró la provocación, manteniendo los ojos fijos en Lucía, que ahora lo miraba con una mezcla de miedo y confusión. La muchacha no entendía por qué aquel hombre solitario, que apenas hablaba con nadie del pueblo, estaría dispuesto a pagar tal suma por ella. 300 es un buen precio, continuó Rodrigo, mirando a su alrededor para ver si surgían nuevas ofertas. Pero quizás el vaquero pueda ofrecer más por mi hermanita.
Algo en la forma en que Rodrigo pronunció hermanita encendió una chispa de ira en los ojos habitualmente tranquilos de Damián. Sus dedos callosos por el trabajo duro se cerraron en puños involuntariamente. «Tengo 300 en efectivo», respondió con una calma estudiada. «Más 10 cabezas de ganado incluyendo el semental Trueno». Hizo una pausa calculada, y el título de propiedad de mis tierras en el brezal de las ánimas. Un murmullo recorrió a la multitud. Aquello era mucho más que una simple puja. Era prácticamente toda la riqueza que Damián poseía. Nadie se arriesgaría a más, y todos lo sabían. Antonio el carretero escupió en el suelo con desprecio y dio media vuelta, alejándose mientras refunfuñaba en voz baja. Otros pretendientes también se dispersaron, reconociendo la derrota. Rodrigo, al darse cuenta de que no conseguiría un precio mayor, extendió la mano para cerrar el trato. «Trato hecho entonces. Puedes llevarte a mi hermana». Damián ignoró la mano extendida. En su lugar se acercó a Lucía con pasos lentos, como quien se acerca a un animal asustado. Con una delicadeza sorprendente para un hombre de manos tan ásperas, le tendió un pañuelo sencillo pero limpio para que se secara las lágrimas contenidas. «La decisión es tuya», dijo en voz baja, solo para que ella lo oyera. «Si prefieres quedarte, encontraré otra forma de ayudar». Los ojos de Lucía se abrieron de par en par, sorprendida. Nadie le había dado a elegir antes. Miró a su hermano, a la multitud curiosa, al polvo de la plaza. Luego, de nuevo a Damián, cuyo rostro, quemado por el sol, no revelaba segundas intenciones, solo una dignidad silenciosa que no veía en ningún otro hombre allí presente. «Voy con usted», respondió finalmente con una voz casi inaudible. Rodrigo, impaciente, agarró el brazo de su hermana por última vez. «Ya es tuya. Quiero ver el dinero y los papeles de la tierra antes del fin de semana». Damián apartó la mano de Rodrigo con firmeza, pero sin violencia. «Arreglaré eso con el notario mañana. Ahora, si nos disculpas». Con un gesto discreto, le indicó a Lucía el camino para salir de la plaza donde su caballo esperaba. La joven dio unos pasos vacilantes, todavía sin creer el giro que acababa de dar su vida. Antes de que se alejaran por completo, doña Concepción, la partera, se acercó con un pequeño bulto. «Algo de ropa y hierbas para infusiones, niña», dijo colocando el paquete en las manos temblorosas de Lucía. «Vete con Dios». El sol comenzaba su descenso cuando Damián y Lucía dejaron el pueblo, ella montada en el caballo pinto y él caminando a su lado, sujetando las riendas. Ninguno de los dos miró hacia atrás, donde la plaza ya se vaciaba y los habitantes volvían a sus vidas cotidianas, ahora con una nueva historia para alimentar las conversaciones en los porches durante las tardes calurosas. El silencio entre ellos era pesado pero no opresivo. Lucía miraba la ancha espalda del vaquero que caminaba delante, preguntándose qué tipo de hombre gastaría todo lo que tenía para salvar a una desconocida. Y más importante, se preguntaba qué tipo de vida le esperaba en la finca aislada que ahora sería su hogar. El camino que serpenteaba entre los arbustos retorcidos del monte parecía interminable. Lucía, todavía montada en el caballo pinto, sentía cada paso del animal como un pequeño salto hacia un futuro desconocido. El sol, ahora menos inclemente, teñía el horizonte de naranja y rojo, proyectando sombras alargadas que danzaban sobre la vegetación reseca. Damián caminaba delante en silencio, guiando al animal con pasos firmes y cadenciosos. Ocasionalmente, se giraba para comprobar si la joven estaba bien, pero sin pronunciar palabra. Lucía agradecía internamente ese silencio. No habría sabido qué decir, cómo explicar la confusión de sentimientos que la dominaba. Alivio por escapar de un destino terrible con Antonio el carretero, vergüenza por la humillación pública, miedo a lo desconocido que la aguardaba. Después de casi 2 horas de camino, el terreno comenzó a cambiar. La vegetación se volvió más verde, indicando la proximidad de alguna fuente de agua.
Pronto avistaron una pequeña construcción de adobe y madera, con un tejado de tejas rojas y una modesta galería que rodeaba todo el frente de la casa. Un corral de madera albergaba algunas cabezas de ganado, y un pequeño huerto de mangos y otros frutales crecía junto a un pozo rodeado de piedras. «Hemos llegado», anunció Damián, su voz sonando extraña después de tanto tiempo en silencio. Ayudó a Lucía a bajar del caballo con gestos torpes pero respetuosos, manteniendo una distancia apropiada tan pronto como ella estuvo en pie. La joven sintió las piernas temblorosas después de la larga cabalgata y casi tropezó. Instintivamente, Damián extendió el brazo para sostenerla, pero lo retiró rápidamente cuando ella recuperó el equilibrio. «Te mostraré la casa», dijo él, conduciéndola hacia la sencilla construcción. La puerta de madera crujió al abrirse, revelando un interior limpio, pero claramente habitado solo por un hombre solitario. La sala principal contenía una mesa de madera rústica con 4 sillas, un pequeño sofá cubierto por una manta tejida a mano y una estantería con pocos libros y algunos objetos personales. Un quinqué colgaba del techo, todavía apagado en la claridad final de la tarde. «La cocina está allí», señaló hacia una abertura que llevaba a una estancia donde se veían una estufa de leña, algunas ollas colgadas en la pared y un fregadero de piedra. «¿Y aquí?», vaciló antes de abrir otra puerta. «Era el cuarto que preparé para mi esposa y el bebé». Lucía sintió un nudo en la garganta al entrar en la pequeña habitación. Era sencilla, con una cama individual cubierta por una colcha blanca impecablemente limpia, una cómoda de madera oscura y una pequeña ventana que daba al huerto. Había algo sagrado en aquel espacio preservado, como una capilla dedicada a recuerdos preciosos. «Puedes quedarte aquí», continuó Damián. «Mi cuarto está al otro lado de la casa. Hay un pequeño baño al fondo, con una tina para bañarse. El agua del pozo es fresca, incluso en los días más calurosos». Lucía miró a su alrededor absorbiendo cada detalle. Era un ambiente sencillo, pero acogedor de una manera que su propia casa no lo había sido en los últimos años, desde que su madre enfermó y Rodrigo comenzó a beber. «Gracias», dijo finalmente, con la voz todavía tímida e insegura. «Yo no sé cómo agradecerle lo que hizo hoy». Damián desvió la mirada, visiblemente incómodo con el agradecimiento. «No hice nada especial. Nadie debería ser tratado como mercancía». Un silencio pesado se instaló de nuevo entre ellos, llenado solo por el croar lejano de las ranas que anunciaban la llegada de la noche. «Debes de tener hambre», comentó él, rompiendo finalmente la quietud. «Tengo un guiso de carne que sobró del almuerzo. No soy buen cocinero, pero se puede comer». Lucía asintió siguiéndolo a la cocina. Observó mientras él encendía la estufa de leña con movimientos precisos, recalentando la comida guardada en una olla de barro. Había una rutina en aquellos gestos, una familiaridad nacida de años haciendo las mismas tareas solo. «¿Puedo ayudar?», ofreció tímidamente. Damián pareció sorprendido por la oferta, pero indicó un estante alto. «Los platos están ahí, y los cubiertos en ese cajón». Trabajaron en silencio durante unos minutos, estableciendo una coreografía vacilante en la pequeña cocina. Lucía puso la mesa mientras Damián servía el guiso humeante. El olor a carne con yuca y especias llenó el ambiente, recordándole a Lucía que no comía desde el desayuno apresurado, antes de que Rodrigo la arrastrara a la plaza. Se sentaron a la mesa, uno frente al otro. Damián hizo una rápida señal de la cruz antes de empezar a comer, un gesto que Lucía imitó instintivamente. La comida era sencilla pero sabrosa, carne bien cocida con trozos de yuca, calabaza y hierbas. «Está bueno», comentó ella después de unos bocados, recibiendo solo un asentimiento como respuesta. Comieron en silencio. El único sonido era el tintineo ocasional de los cubiertos contra los platos de loza. Por la ventana abierta, veían las primeras estrellas surgir en el cielo oscurecido,
y las luciérnagas comenzaban su danza luminosa entre los árboles del huerto. Terminada la comida, Lucía se levantó automáticamente para recoger los platos. Años cuidando de la casa desde la enfermedad de su madre habían convertido las tareas domésticas en una segunda naturaleza. «No es necesario», dijo Damián levantándose también. «Debes de estar cansada». «No me importa», respondió ella con una firmeza sorprendente. «Prefiero ayudar». Algo en el tono determinado de la joven hizo que Damián retrocediera. Asintió silenciosamente y le permitió fregar los platos mientras él guardaba los restos de la comida. Más tarde, cuando la noche ya había caído por completo sobre la pequeña finca, Lucía se encontró sola en la habitación que una vez habría sido ocupada por una familia que nunca existió. Sentada en el borde de la cama, dejó finalmente que las lágrimas reprimidas durante todo el día corrieran libremente. Lloró por la humillación sufrida, por la traición de su hermano, por la madre que ya no estaba allí para protegerla. Lloró por el miedo a un futuro incierto y por la extraña gratitud que sentía por un hombre que apenas conocía. Cuando finalmente se acostó, exhausta, se dio cuenta de que alguien había dejado un vaso de agua fresca y una vela nueva junto a la cama. Al otro lado de la casa, Damián permanecía despierto, sentado en el borde de su propia cama, con los pensamientos tan agitados como los de Lucía. ¿Qué había hecho? Había traído a una joven desconocida a su casa, alterando la soledad cuidadosamente construida durante años. No se arrepentía de haberla salvado de aquella subasta degradante, pero temía no saber cómo actuar de ahí en adelante. En la pared de su cuarto, colgado de un simple clavo, estaba el único retrato que poseía de Mariana, su difunta esposa. Durante los últimos 5 años, había conversado silenciosamente con aquella imagen cada noche antes de dormir. Ahora, por primera vez, las palabras no le venían. Entre las dos habitaciones, el silencio de la casa parecía diferente. Ya no era el vacío de un lugar abandonado, sino la quietud respetuosa de dos almas heridas que intentaban encontrar su lugar en aquel nuevo e inesperado arreglo. El canto del gallo anunció el amanecer antes incluso de que el primer rayo de sol tocara el horizonte. Lucía se despertó sobresaltada, tardando unos segundos en reconocer dónde estaba. La habitación sencilla, la cama individual, el olor a madera y tierra húmeda. Todo parecía todavía parte de un sueño extraño, pero era real. Estaba en la finca de Damián Ribeiro, el vaquero que la había comprado en la subasta de la vergüenza. Se levantó rápidamente, hizo la cama con violentos esmero y se puso el mismo vestido azul descolorido del día anterior. No tenía mucho más, solo el pequeño bulto que doña Concepción le había dado. Al abrirlo, encontró 2 mudas de ropa sencilla pero limpia, y una bolsita de hierbas para infusiones que desprendía un reconfortante aroma a romero y melisa. En la cocina, se sorprendió al encontrar a Damián ya despierto, avivando el fuego en la estufa de leña. El hombre se giró al oír sus pasos, asintiendo brevemente a modo de saludo. «Buenos días», murmuró Lucía, insegura sobre cómo actuar en esa nueva realidad. «Buenos días», respondió él, volviendo su atención a la tetera que comenzaba a hervir. «El café está casi listo. Tengo que salir al corral enseguida. Hay que alimentar al ganado antes de que apriete el calor. ¿Puedo ayudar?», se ofreció Lucía, acercándose tímidamente. «Sé hacer arepas y tortillas de yuca». Damián dudó un momento. Luego señaló un estante donde guardaba la harina de maíz y la yuca. Trabajaron uno al lado del otro, en silencio, intercambiando ocasionalmente miradas furtivas cuando necesitaban alcanzar el mismo utensilio o espacio. El desayuno fue sencillo. Café fuerte, arepas preparadas por Lucía y un trozo de queso fresco que Damián producía con la leche de sus pocas vacas. Comieron rápidamente. La urgencia del trabajo rural era más importante que cualquier intento de conversación. «Voy al corral», anunció él levantándose. Dudó en la puerta, como si considerara decir algo más, pero solo añadió:
Siéntete libre de descansar. El viaje de ayer fue agotador. Lucía negó con la cabeza. Prefiero trabajar. Puedo ir con usted al corral y luego ocuparme de la casa. Algo parecido a la sorpresa cruzó el rostro normalmente impasible de Damián. Asintió sin comentarios y esperó a que ella lo siguiera afuera. El aire de la mañana aún conservaba el frescor de la noche, pero el cielo despejado prometía otro día de calor intenso. Caminaron juntos hasta el corral, donde una docena de vacas mugían suavemente, esperando su alimento. Lucía observó con atención mientras Damián abría las puertas internas y separaba a los terneros de sus madres. ¿Le ayudo a sujetar los terneros mientras ordeña?, preguntó, arremangándose el vestido. Damián la miró con escepticismo. ¿Sabes hacer eso? Mi madre tenía una vaca antes de enfermar, explicó ella. Yo la ayudaba todas las mañanas. Sin más palabras le entregó una cuerda corta. Lucía demostró que conocía el trabajo, atando con habilidad las patas traseras del primer ternero mientras Damián colocaba el taburete y el cubo para ordeñar. El trabajo fluyó sorprendentemente bien, como una danza silenciosa cuyos pasos ambos conocían sin necesidad de ensayar. El sol ya estaba alto cuando terminaron de ordeñar. 6 cubos de leche se alineaban a la entrada de la pequeña estancia, de adobe que servía como quesería improvisada. Lucía notó que Damián parecía ligeramente impresionado, aunque no había dicho nada. «Tengo que reparar la cerca norte», comentó él, señalando unas tablas y herramientas apiladas bajo la sombra de un mango. «El toro se escapó por ahí ayer. Puedo encargarme de la leche mientras tanto», ofreció Lucía. «Sé hacer queso». De nuevo, aquella mirada de leve sorpresa. Damián asintió, mostrándole rápidamente dónde guardaba el cuajo y los utensilios necesarios. Luego se fue, cargando las maderas sobre sus fuertes hombros sin mirar atrás. Sola, Lucía se permitió respirar más profundamente. Se lanzó al trabajo con una determinación feroz, como si pudiera, a través de él, demostrar su valía en esa nueva vida. Coló la leche, añadió el cuajo, esperó a que se formara la cuajada mientras limpiaba meticulosamente cada utensilio utilizado. Las horas pasaron rápidamente. Cuando la cuajada estuvo en su punto, la prensó en moldes de madera, añadiendo sal en la medida justa que había aprendido de su madre. Solo cuando los quesos estaban reposando bajo paños limpios, se dio cuenta de lo exhausta y sudada que estaba. Se dirigió a la casa principal, decidida a limpiar cada rincón antes de que Damián regresara. Encontró escobas, trapos y jabón, casero guardados en un armario. Con movimientos enérgicos barrió el suelo de tierra apisonada, limpió las pocas ventanas, ordenó los escasos muebles, sacudiéndoles el polvo con especial cuidado. En el pequeño cuarto que ahora ocupaba, notó detalles que se le habían escapado la noche anterior. Una pequeña estantería con 3 libros polvorientos, un baúl de madera cerrado con llave a los pies de la cama, un quinqué de cerámica decorado con sencillos motivos florales. Tocó cada objeto con reverencia, sintiendo que pertenecían a una historia inacabada, a una promesa interrumpida. El sol ya comenzaba su descenso cuando terminó la limpieza. Aprovechó el agua fresca del pozo para lavarse rápidamente antes de preparar la cena. En la despensa encontró frijoles, harina, carne seca y algunas verduras cultivadas en una pequeña huerta que había visto al fondo de la casa. Damián regresó cuando el guiso ya hervía en la estufa, llenando la casa con un aroma acogedor. Se detuvo en la puerta de la cocina, observando a Lucía que removía la olla con movimientos precisos. Por un momento, le pareció ver un fantasma, otra mujer, en otra época, realizando los mismos gestos, en ese mismo espacio. «La cerca está reparada», anunció finalmente rompiendo el hechizo. Lucía se giró ofreciendo una tímida sonrisa. «La comida está casi lista, y he hecho queso con la leche de la mañana». Damián asintió, lavándose las manos en el fregadero de piedra antes de sentarse a la mesa. Observó discretamente la cocina impecablemente limpia, la loza organizada en los estantes, el suelo barrido. Se dio cuenta del esfuerzo monumental,
que aquella joven había hecho en un solo día, como si quisiera justificar su presencia, demostrar su valía. «No tenías que hacer todo esto», comentó mientras ella servía el guiso humeante. «Me gusta trabajar», respondió Lucía simplemente. «Me hace sentir útil». Algo en esa palabra, útil, provocó una incomodidad en Damián. Utilidad era el valor que Rodrigo le había atribuido a su hermana en la subasta, como si las personas pudieran medirse solo por su servicio. «La casa también es tuya ahora», dijo él sorprendiéndose a sí mismo con la declaración. «No eres una empleada aquí». Los ojos de Lucía se encontraron brevemente con los de él, antes de volver a su plato. «Gracias», murmuró. La cena transcurrió en silencio, pero ya no era el silencio incómodo del día anterior. Era un silencio compartido, aderezado con el sabor de la comida bien preparada y el cansancio satisfecho de un día de trabajo honesto. Pasaron 3 semanas como páginas volteadas por el viento. La rutina se estableció en la pequeña finca de Damián, con la naturalidad de las lluvias que finalmente comenzaban a caer sobre el monte, transformando el paisaje árido en una alfombra verde salpicada de flores silvestres. Lucía se despertaba antes del amanecer, preparaba el café y acompañaba al vaquero en los trabajos del corral. Las mañanas se dedicaban al cuidado de los animales y a la producción de queso, mientras que las tardes se dividían entre el mantenimiento de la casa y la pequeña huerta que Lucía había ampliado considerablemente. Las conversaciones seguían siendo escasas, pero los silencios se habían vuelto cómodos. Palabras sencillas. «Está bueno el café», «La cerca está firme», «Hoy va a llover», cargaban más significado que largos discursos. Los pequeños gestos hablaban más alto. Damián trayéndole una flor silvestre que encontraba de camino. Al pasto, Lucía dejándole un vaso de leche fresca en su mesita de noche antes de retirarse. Una mañana particularmente fresca, Damián apareció en la cocina más formal de lo habitual, usando una camisa menos gastada y el sombrero de cuero, reservado para ocasiones especiales. «Tengo que ir al pueblo hoy», anunció mientras tomaba su café. «El coronel Jeremías ha convocado una reunión sobre la distribución del agua del nuevo embalse. Como propietario de tierras, tengo que asistir». Lucía asintió, intentando ocultar una súbita incomodidad. La mención del pueblo le traía recuerdos, de la subasta, de la humillación pública, de las miradas juzgadoras. Se concentró en ordenar la cocina, esperando que Damián se fuera solo, como era natural. «Pensé que tal vez querrías acompañarme», continuó él con la mirada fija en su taza. «Tengo que pasar por el almacén a comprar sal y harina, y herramientas nuevas para la cerca». La joven se quedó paralizada, con el paño de cocina suspendido en el aire. Volver al pueblo significaba enfrentarse a los comentarios, a las miradas, a las preguntas no formuladas sobre su situación con Damián. Por otro lado, no podía esconderse para siempre en aquel pequeño pedazo de tierra. «Voy a arreglarme», decidió finalmente, dirigiéndose a su cuarto. Del baúl que doña Concepción había mandado a buscar a la antigua casa de Lucía Díaz, después de su partida, sacó el único vestido bueno que poseía. Uno de color azul claro con pequeñas flores bordadas, herencia de su madre. Se peinó el cabello con esmero, sujetándolo con una cinta sencilla. Se observó en el pequeño espejo de la cómoda, notando con sorpresa que sus mejillas, antes pálidas, ahora lucían un ligero rubor saludable, resultado del trabajo al aire libre y la alimentación regular. Cuando reapareció en la sala, percibió que la mirada de Damián se demoraba un segundo más de lo habitual en su rostro. Un silencio diferente flotó entre ellos, rápidamente roto por el vaquero que se dirigió a la puerta, indicando que era hora de partir. El viaje a Villa de las Piedras lo hicieron en el viejo coche de Damián, un jeep desgastado que rara vez salía del garaje improvisado al fondo de la propiedad. Lucía observaba el paisaje transformado por las recientes lluvias, el verde intenso reemplazando el gris de la sequía,
pequeños arroyos cortando caminos antes polvorientos. «Qué bonito está», comentó señalando un campo cubierto de pequeñas flores amarillas. «Es el milagro de la lluvia», respondió Damián con los ojos fijos en el camino lleno de baches. Todo lo que parecía muerto solo dormía, esperando. Llegaron al pueblo sobre las 10 de la mañana. La placita, central, escenario de la subasta, estaba ahora ocupada por el mercado semanal. Puestos coloridos vendían de todo: verduras, frutas, ropa, utensilios de cocina, hierbas medicinales. El bullicio alegre contrastaba con el recuerdo doloroso que Lucía guardaba de aquel lugar. Damián aparcó el coche a la sombra de un mango frondoso. «Voy a la reunión con el coronel. Durará 1 hora como mucho. Podemos encontrarnos después en el almacén de don Joaquín». Lucía asintió, repentinamente ansiosa por quedarse sola en medio de aquella gente. «Voy a dar una vuelta por el mercado mientras tanto». El vaquero pareció dudar, como si quisiera decir algo más. Finalmente, sacó unos billetes del bolsillo y se los tendió. «Compra lo que necesites». Era la primera vez que Lucía tenía dinero propio en sus manos. Agradeció con un tímido asentimiento y observó a Damián alejarse en dirección a la casa del coronel Jeremías, su alta figura destacando entre los habitantes del pueblo. Respirando hondo, se dirigió al mercado. No tardaron en volverse hacia ella las primeras miradas curiosas. Cuchicheos discretos acompañaban su paso entre los puestos. Lucía mantenía la barbilla alta, concentrándose en los productos expuestos, fingiendo no notar los murmullos. «Lucía, niña de Dios». La voz familiar la hizo girarse. Doña Concepción, la partera, se acercaba con los brazos abiertos. La señora de cabellos grises la abrazó con genuino afecto. «¿Cómo estás, mi niña? Te hemos echado de menos». Lucía devolvió el abrazo, sintiendo un nudo en la garganta. «Estoy bien, doña Concepción, muy bien». La partera se apartó un poco examinándola con ojos expertos. «Ya lo veo. Tienes otro color. Estás más fuerte. La vida en el campo te ha sentado bien». Otras personas se fueron acercando. Sebastiana, la costurera, le trajo un retal de tela de colores vivos. «Para que te hagas unas cortinas bonitas, niña». El padre Antonio, que pasaba por el mercado, se detuvo para darle una rápida bendición. Incluso José, el lechero, que había participado en la subasta, la saludó, respetuosamente desde lejos. Con cada nuevo encuentro Lucía se sentía más ligera. No había el desprecio que había temido, solo una curiosidad genuina y, en muchos casos, alivio al verla bien. Caminaba ahora con más confianza entre los puestos, respondiendo a los saludos, deteniéndose ocasionalmente para conversar brevemente. En el almacén de don Joaquín, estaba seleccionando paquetes de harina cuando una voz áspera sonó a sus espaldas. «Vaya, vaya, mira quién apareció, la novia vendida». Rodrigo estaba apoyado en el mostrador con los ojos inyectados de sangre, delatando que había empezado a beber temprano. Su rostro, antes familiar, le parecía ahora el de un extraño. «Buenos días, Rodrigo», respondió Lucía con una calma sorprendente. «¿Así que el vaquero te deja salir sola? Pensé que te encerraría en la finca después de pagar tanto por ti». Algunos clientes prestaron atención a la escena, curiosos. Lucía sintió que el rubor le subía a las mejillas, pero mantuvo la compostura. «Damián es un hombre decente, más de lo que puedo decir de ciertos parientes». Rodrigo entrecerró los ojos dando un paso hacia ella. «¿Te crees mucho ahora? ¿Se te olvida que no eres más que mercancía comprada?» «Ya basta, Rodrigo». La voz grave de don Joaquín interrumpió la provocación. «Respeta mi establecimiento o lárgate». El joven escupió en el suelo, en señal de desafío, pero retrocedió cuando la puerta del almacén se abrió, revelando la imponente figura de Damián. El vaquero evaluó la escena rápidamente, su mirada, fijándose en Rodrigo con una intensidad que hizo que el muchacho desviara la vista. «¿Está todo bien?».
Le preguntó a Lucía, posicionándose instintivamente entre ella y su hermano. Sí, respondió con una firmeza que sorprendió a todos, incluida a ella misma. Solo estaba comprando lo que necesitamos. El uso del plural, necesitamos, no pasó desapercibido. Rodrigo bufó con desdén y se fue, tropezando a propósito con el hombro de Damián, que permaneció inquebrantable como un tronco de quebracho. Cuando terminaron las compras y volvieron a la calle, Lucía notó que ahora las miradas eran diferentes. No había pena ni curiosidad morbosa, sino un respeto silencioso, como si la comunidad finalmente viera lo que ella misma empezaba a percibir. Ya no era la niña frágil vendida en la plaza pública, sino una mujer que había encontrado su propio valor. El regreso a la finca después del enfrentamiento en el pueblo fue silencioso, pero diferente a los silencios anteriores. Las palabras no dichas flotaban en el aire como nubes cargadas que anuncian una tormenta inminente. Lucía mantenía la mirada fija en el camino, tocando de vez en cuando el paquete de semillas que había comprado en el mercado. Flores y especias para ampliar la pequeña huerta que se había convertido en su refugio en las tardes calurosas. Damián se concentraba en la conducción, pero sus pensamientos estaban visiblemente agitados. Cuando finalmente llegaron, ambos bajaron del coche y comenzaron a descargar las compras con la eficiencia de quienes ya conocen los movimientos del otro. Gracias por lo de hoy, dijo Lucía de repente, rompiendo el silencio mientras organizaba los víveres en la despensa. Por haber aparecido en el almacén, Damián detuvo lo que estaba haciendo, con una expresión indescifrable en su rostro marcado por el sol. No hice nada. Sí que lo hiciste, insistió ella, encontrando el coraje para mirarlo, directamente. No solo hoy, desde el primer día. El vaquero desvió la mirada, visiblemente incómodo con el agradecimiento. Lucía notó cómo sus manos ásperas apretaban con una fuerza innecesaria el saco de harina que sostenía. Rodrigo, se equivoca, continuó ella, las palabras saliendo ahora como el agua de una presa rota. Yo no soy mercancía, nunca lo fui. Claro que no, respondió Damián con una intensidad repentina. Nadie debería ser tratado así, nunca. Algo en la forma en que pronunció esas palabras le reveló a Lucía una verdad que había estado allí todo el tiempo. No había sido solo compasión lo que lo había llevado a la subasta aquel día, sino el recuerdo de su propio dolor, el eco de alguna herida antigua que nunca había cicatrizado por completo. El sol ya se ponía cuando terminaron de guardar las compras. El cielo, pintado de naranja y púrpura, parecía incendiarse sobre las copas de los árboles del huerto. Lucía se dirigió a la cocina para preparar la cena, pero Damián la detuvo con un gesto. Espera, tengo algo que mostrarte. Intrigada, lo siguió hasta el establo donde el caballo pinto y otros 2 animales descansaban. Damián abrió un pequeño compartimento en el fondo de la estancia, revelando una caja de madera cuidadosamente trabajada. De ella, sacó un paquete envuelto en una tela descolorida. Era de Mariana, explicó en voz baja. Mi esposa. Lucía sintió el peso de esas palabras. En casi un mes viviendo bajo el mismo techo, era la primera vez que Damián mencionaba a su difunta esposa por su nombre. Recibió el paquete con manos temblorosas, deshaciendo el nudo con cuidado. En el interior, encontró un vestido sencillo pero bien hecho, de algodón floreado. Una prenda claramente guardada con cariño, que traía consigo historias no contadas y sueños interrumpidos. Nunca llegó a usarlo, continuó Damián, mirando un punto distante más allá de la puerta del establo. Lo estaba guardando para después de que naciera el bebé. Lucía tocó la tela con reverencia, comprendiendo el profundo significado de aquel gesto. No era solo un vestido, era un permiso, una aceptación de su presencia permanente en aquella casa, en aquella vida. Es precioso, murmuró, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. ¿Estás seguro? Damián asintió todavía sin mirarla directamente. A Mariana le gustaría que alguien lo usara, que la vida continuara.
Volvieron a la casa uno al lado del otro, separados por centímetros físicos, pero unidos por algo que trascendía las palabras. Esa noche, sentados a la mesa para cenar, la conversación fluyó más fácilmente, como un arroyo que finalmente encuentra su camino entre las piedras. Damián habló de Mariana, de cómo la conoció en la fiesta de 1960 en San Juan, de cómo sus ojos color miel parecían iluminarse cuando reía, de cómo soñaban juntos con una familia numerosa. Lucía escuchó con respetuosa atención, dándose cuenta de que cada palabra compartida era un regalo precioso, un tesoro guardado durante años. A cambio, ella le contó sobre su madre, doña Teresa, una mujer fuerte que había criado a 2 hijos sola tras la partida de su esposo, que nunca se quejaba, incluso cuando las dificultades parecían insuperables, que cantaba mientras trabajaba para ahuyentar la tristeza. Habló también de su infancia junto a Rodrigo, antes de que el alcohol y el juego lo convirtieran en alguien irreconocible. Él no siempre fue así, explicó con un suspiro. La muerte de nuestra madre lo rompió de una manera diferente. Damián escuchaba atentamente, su rostro normalmente cerrado ahora más suave a la luz del quinqué. Cuando Lucía terminó su relato, un silencio cómodo los envolvió de nuevo, como una manta cálida en una noche fría. En los días que siguieron, algo cambió entre ellos. El trabajo continuaba siendo duro, la faena con el ganado, el cuidado de la huerta expandida, el mantenimiento de la propiedad que parecía cobrar nueva vida cada amanecer. Pero ahora había conversaciones durante las comidas, sonrisas ocasionales intercambiadas cuando sus caminos se cruzaban entre una tarea y otra, pequeños gestos de consideración mutua que hacían la rutina más ligera. Una tarde, mientras Lucía tendía la ropa en el tendedero improvisado detrás de la casa, notó a Damián trabajando en algo bajo la sombra del mango. Acercándose con curiosidad, lo descubrió tallando un trozo de madera con una habilidad sorprendente. No sabía que hacía esculturas, comentó, observando la forma que comenzaba a emerger de la madera en bruto. Damián se encogió de hombros, sin interrumpir su trabajo. Aprendí de mi padre, ayuda a pasar el tiempo en las noches largas. Lucía se sentó a una distancia respetuosa, fascinada por la transformación gradual del material bajo las manos hábiles del vaquero. Poco a poco, la figura de un pequeño pájaro tomaba forma. Un vienteveo, con su característico copete y su pico fuerte. Es como magia, murmuró ella, genuinamente impresionada. No, respondió Damián con seriedad. Es solo paciencia. La forma ya está dentro de la madera. Solo tengo que encontrarla. Aquellas palabras se quedaron con Lucía por el resto del día, resonando en su mente mientras realizaba sus tareas. Era como si Damián, sin darse cuenta, hubiera descrito lo que les estaba sucediendo a ellos. 2 personas descubriendo, lentamente y con paciencia, las formas ocultas dentro de sí mismas. Una mañana particularmente clara, Lucía se despertó, antes del amanecer, invadida por una energía inexplicable. Se puso el vestido floreado que le había regalado Damián, se arregló el cabello con más cuidado de lo habitual y se dirigió a la cocina para preparar un desayuno especial. La mesa fue puesta con esmero. Arepas recién hechas, huevos revueltos con hierbas de la huerta, café fuerte, queso casero y miel de abejas silvestres que Damián recolectaba ocasionalmente. Cuando él apareció en la puerta de la cocina, todavía, somnoliento, se detuvo abruptamente, claramente sorprendido por la escena. Sus ojos se encontraron con los de Lucía. Recorrieron rápidamente el vestido floreado que le sentaba perfectamente a su cuerpo, ahora más lleno por el trabajo y la alimentación adecuada, y volvieron a su rostro, que exhibía una sonrisa tímida, pero segura. «Buenos días», dijo ella simplemente indicándole la silla para que se sentara. Damián obedeció en silencio, pero sus ojos no se apartaban de los de ella. Había allí una pregunta no formulada, una posibilidad que flotaba entre ellos como el perfume de las flores del huerto. «Pensé que podríamos plantar las semillas nuevas hoy», sugirió Lucía mientras servía el café.
Vi un buen espacio, cerca del pozo, donde da el sol por la mañana pero hay sombra por la tarde. Sí, asintió él, con la voz ligeramente ronca. Es un buen lugar para empezar algo nuevo. Las palabras llevaban un peso mayor que su significado inmediato, y ambos lo sabían. El pequeño vienteveo de madera, ahora terminado, los observaba silenciosamente desde lo alto del estante, como testigo de aquel momento que marcaba no un final, sino un nuevo comienzo. Afuera, en el mundo, el monte florecía después de las lluvias generosas, demostrando que incluso la tierra más castigada guarda en sí el potencial de la vida. En la pequeña finca de Damián Ribeiro, dos corazones heridos aprendían la misma lección, que es posible, con tiempo y cuidado, transformar las cicatrices en las marcas de una historia que merece ser contada.